Bienvenidos a Colombia Viva, el informativo del proyecto Medios en Red, donde convergen las noticias más relevantes del país. Aquí analizamos la realidad de nuestras regiones, amplificamos las voces de las comunidades y consultamos a expertos para comprender los hechos que marcan la agenda nacional. Aquí comienza Colombia Viva. Hola, ¿qué tal? Soy Yanice Guerrero Arévalo y les damos la bienvenida al informativo Colombia Viva, el informativo de la radio comunitaria. Cordial saludo a nuestra audiencia en Colombia, soy Camilo Mayor y estos son los titulares de nuestro tema central de hoy: buscando desaparecidos, verdad que sana a las víctimas. Actualidad, comunidad y verdad. Aquí las noticias que conectan realidades. Estos son los titulares en el informativo Colombia Viva. En Yopal, en el departamento de Casanare, fue lanzado un nuevo centro integral de identificación forense, una apuesta institucional para avanzar en la búsqueda de personas desaparecidas en Colombia. Este espacio permitirá analizar e identificar cuerpos recuperados en varias regiones del país, especialmente en la Orinoquía y la Amazonía, fortaleciendo el trabajo humanitario con las familias. En Colombia, la cifra de personas desaparecidas en el conflicto armado ascendió a 136.000 casos, según la actualización más reciente de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. El aumento no responde necesariamente a nuevos hechos, sino a un proceso de integración de fuentes, depuración de registros y consolidación de bases de datos que durante años estuvieron dispersas. De acuerdo con el informe, entre 2021 y 2026, el registro pasó de poco más de 99.000 a la cifra actual, evidenciando la magnitud histórica de este crimen en el país. La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas anunció que ya cuenta con tecnología satelital en el departamento del Quindío, fortaleciendo sus labores de localización en esta región del país. Esta herramienta permitirá mejorar la recolección de información en el territorio, especialmente en zonas de difícil acceso donde se adelantan procesos de búsqueda humanitaria. Con este avance, la entidad busca optimizar los tiempos de respuesta y ampliar la cobertura en la identificación de posibles lugares de interés forense. Narrando realidades. Desarrollo del tema del día en el informativo Colombia Viva. Angelmiro Ardila Rangel nació un 16 de julio de 1989 en Sardinata, norte de Santander. Sus allegados lo recuerdan como un joven trabajador del campo que recorría las veredas de los municipios de Acarí y la playa de Belén para sacar adelante sus sueños. Pero en 2012, con apenas 23 años, el conflicto armado detuvo su camino. Pues mire, señor, yo le digo la verdad, últimamente. A mí me dolió mucho la muerte de mi hijo. Y él era muy alegre, muy feliz, muy contento, un hombre chino trabajador, que no se metía con nadie, no le hacía la guerra a nadie, y era una persona feliz. Ella es Ana Rangel Estupiñán, madre de Ángel. Durante 13 años, junto a su familia, vivió en la incertidumbre. Incluso, en un acto de valentía desesperada, ellos mismos recuperaron un cuerpo que sospechaban era el suyo, pero la duda sobre su identidad quedó como una herida abierta durante una década. Yo pensando mucho en la vida de él, porque yo fui y le di tierra a él, pero yo no lo reconocí en la cara, porque él tenía la cara muy hinchada, no lo reconocí yo. La búsqueda en regiones como el Catatumbo no es fácil. Factores ambientales, topográficos y la presencia de actores armados crean barreras que parecen insuperables. Francelina, hermana de Angelmiro, recuerda lo difícil que fue tocar puertas al inicio. Tocamos puertas en la fiscalía, tocamos puertas en la personería acá del municipio, en un lado y en el otro, y en ningún lado nos daban respuesta, o sea, como que no nos prestaban la atención que tenían
merecíamos por ser víctimas de la violencia. Tocamos puertas y nos las cerraron, y hasta que pues di con la unidad de búsqueda. Precisamente para romper estas barreras, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas ha implementado nuevas estrategias. Sol Alonso, coordinadora regional centro de la unidad, explica cómo están llegando a estos lugares olvidados. Tanto la ruta buscadora como la estrategia de búsqueda inversa lo que han tenido como objetivo es cambiar nuestras metodologías, pensarnos formas distintas de encontrar a las personas desaparecidas. La estrategia de búsqueda inversa básicamente es que tengamos los cuerpos identificados en algún lugar del país y le podamos encontrar una familia que les esté buscando. Nuestra experiencia ha sido muy positiva porque por mucho tiempo se pensó que un cuerpo que estaba identificado en algún lugar de Colombia no tenía quien le estuviera buscando. Y cuando empezamos a hacer las búsquedas de esas familias nos dimos cuenta que sí, que esas familias estaban buscando pero no sabían cómo buscar. Muchas veces no se habían acercado a una entidad por temor, por desconfianza, por desconocimiento, pero habían estado buscando a su ser querido y por supuesto al otro lado del país, en regiones muy diversas, no habían podido tener la oportunidad de encontrar a su ser querido desaparecido. Entonces lo que hacemos con esta estrategia es decirle a las comunidades que si conocían a una persona que tuviera un nombre que ya tenemos plenamente identificado, nos puedan contar quiénes son sus familiares y entregarlos. Al 13 de abril de este año hemos encontrado nos hemos contactado con 80 familias que han reconocido la foto o el nombre de sus seres queridos y digamos que ha sido muy positivo porque hemos publicado 116. Eso quiere decir que es una estrategia muy efectiva, es una estrategia que reconoce que en las comunidades está el conocimiento y está la posibilidad de encontrar a las personas desaparecidas. Y por otro lado, la ruta buscadora tiene ese mismo objetivo, un objetivo de llegar a lugares donde no se ha llegado, de buscar llegando a los territorios y aliándonos también con esos actores que son estratégicos, con las juntas de acción comunal, con las alcaldías, con la iglesia, las iglesias que existen en Colombia, con todas las personas que están en las comunidades. La ruta buscadora va a lugares como por ejemplo veredas, inspecciones, cascos urbanos, los parques de los municipios y logra también presentar lo que nosotros hacemos. No solamente se dirige a las personas buscadoras de sus seres queridos, sino a aquellos que quieran aportarnos a la búsqueda de alguna manera, aquellos que tengan dudas o que tengan interés en lo que nosotros hacemos. Entonces es una estrategia que también logra ese acercamiento y esa participación efectiva que requiere la búsqueda de las personas desaparecidas. En el caso de Ángel Miro, la investigación humanitaria y extrajudicial fue la clave. En julio de 2022 se realizó una misión de verificación y toma de muestras genéticas en la Vega de San Antonio, corregimiento del municipio de La Playa de Belén, en norte de Santander. Aquí la tecnología forense juega un papel determinante para no buscar una aguja en un pajar. Por muchos años en Colombia y en el mundo se buscó de una manera muy artesanal y ese es el término que ha usado nuestra directora porque precisamente iba en el caso a caso, el uno a uno, buscando a cada persona desaparecida, pero esto no es posible en un país donde tenemos más de 136,000 personas dadas por desaparecidas. Por esa razón estamos aplicando tecnología en distintos aspectos de la búsqueda que nosotros trabajamos. Uno de ellos, ya lo mencionas, tiene que ver con los cruces de bases de datos, cruces de información con diversas y distintas fuentes que requieren esos análisis con inteligencia artificial, pero también con mecanismos tecnológicos que nos permiten asociar datos de personas que tenemos de manera libre o abierta o de manera clasificada o reservada con los de las personas dadas por desaparecidas y los de sus familiares, lo que nos permite orientar en qué lugares se les vio por última vez, en dónde podrían estar inhumados si fueron registrados como personas desaparecidas, qué regiones, actores o contextos serían necesarios tener en cuenta también a partir de esos datos que se encuentran, y eso ha sido muy importante a partir del acceso a esa tecnología que es hoy en día una herramienta fundamental para la investigación en la unidad de búsqueda. Sin embargo, a veces el tiempo es el peor enemigo. La confirmación de su identidad llegó 2 años después de encontrar el cuerpo. La investigación no solo recuperó un cuerpo, recuperó la dignidad de Ángel. Se estableció que fue asesinado por negarse a formar parte de un grupo armado. Su integridad fue su bandera hasta el final.
Este proceso no solo busca identificar restos, busca reparar el alma de quienes esperan. Buscar y encontrar a las personas desaparecidas es una de las formas de reparación que se contempla siempre dentro de los procesos con las víctimas del conflicto armado. Sin embargo, este es solamente uno de los aspectos que nosotros sabemos que hacen parte de la reparación a la que tienen derecho las personas que han sufrido este conflicto. Todo lo que tiene que ver con atención psicosocial, con el acompañamiento emocional y cosas que sobrepasan el proceso propiamente de búsqueda, nosotros lo remitimos y trabajamos de una manera coordinada con diferentes instancias del Estado colombiano, como son la Unidad de Víctimas, el Ministerio de Salud, las alcaldías y gobernaciones que tienen programas específicos para este tema. Y en nuestra labor, en el proceso de búsqueda, nosotros tenemos un enfoque que está completamente alineado y concentrado en la centralidad de las víctimas, de tal manera que el enfoque psicosocial y el enfoque de acción sin daño va de la mano con cada uno de los pasos que damos en la búsqueda. Por eso mismo garantizamos la participación de las personas, les escuchamos y nos adecuamos a eso que ellos nos van diciendo, que ellos y ellas nos van diciendo que es necesario en el proceso de búsqueda. Entonces, por ejemplo, en una entrega digna, en donde ya vamos a entregar dignamente el cuerpo de una persona que desafortunadamente hayamos encontrado sin vida, nosotros preparamos de una manera respetuosa completamente con lo que la familia considere digna esa ceremonia y ese proceso de entrega, y además activamos el acompañamiento psicosocial cuando la familia lo pide para que sea un proceso cuidadoso, respetuoso y que responda precisamente a esa necesidad de reparación que tiene cada familia. Asimismo lo hacemos cuando una familia participa en una prospección forense o en cualquier otra actividad de las que realizamos. Rosa María Pérez Monsalve, investigadora de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, resalta que este trabajo es una contribución directa a la paz del territorio. Hoy como unidad de búsqueda logramos alivianar en parte del dolor que tenía suspendido en este tiempo la familia por más de 12 años. Hoy contribuimos también a esta consolidación de la esperanza a través de la voluntad. En agosto de 2025, Ángel finalmente regresó a su natal Sardinata para una entrega digna. Su hermana Francelina cumplió la promesa que le hizo hace 13 años. Y dando testimonio de que la unidad sí nos apoya, que la unidad sí sirve, que la unidad sí cumple lo que nos promete, o sea, dándole saber a muchas familias que al igual que nosotros hoy están esperando por esa ayuda, están esperando por esa esperanza de que haya alguien que les dé la mano, que haya alguien que sí crea en ellos, que de la mano de la unidad sí se pueden lograr las cosas, que por favor confíen en ustedes, que los busquen, que pongan en sus manos sus casos. Para las miles de familias que aún no tienen respuestas, Sol Alonso deja un mensaje claro. El primer llamado es que si no se han acercado a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, se acerquen. Tenemos oficinas a lo largo y ancho de todo el país. Tenemos nuestra atención completamente gratuita, no necesita intermediación ni tienen ningún requisito. No necesitan haber ido previamente a la Unidad de Víctimas o a la Fiscalía o ninguna otra entidad. Lo segundo es decirles que incluso si no han acercado, nosotros estamos buscando a su ser querido desaparecido. Seguimos buscando con un universo de 136,000 personas que incluye a todas las personas que han sido reportadas por distintas vías al Estado colombiano como desaparecidos, consolidando eso. Pero sobre todo decirles que seguimos trabajando para ustedes, que seguimos buscando sin perder la esperanza y la fe en que vamos a encontrarles y que no están solos ni solas, que nos tienen a nosotros, pero también tienen a todas esas otras familias organizadas que han venido durante tantos años pidiendo este proceso de búsqueda, exigiendo que se haga de la mejor manera y que también pueden hacer parte de esos procesos. Los acompañaremos y estamos aquí con toda la disposición y voluntad. Ángel ya no habita en las listas de la incertidumbre. Su historia nos recuerda que cuando se busca con el corazón, la esperanza siempre encuentra el camino de regreso a casa. Pensando realidades, la reflexión de los expertos sobre nuestro tema del día en el informativo Colombia Viva.
En el marco del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado, que es cada 2 de abril, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas hizo el lanzamiento de la revista Fractales. ¿Qué significa esta publicación para un país que aún busca a sus seres queridos? Luz Janet Forero Martínez es directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y explicó en el lanzamiento de Fractales el propósito de este nuevo espacio. Esto que hemos vivido, estas experiencias que hemos acumulado en compañía de tantas instituciones, de tantas personas, de la comunidad incluso internacional, no puede quedarse en la memoria oral, sino que tiene que quedar en una memoria escrita. Y creo que Fractales termina siendo uno de esos espacios, uno de esos lugares donde podamos plasmar para esta y para otras generaciones lo que sí ha significado este proceso de búsqueda en nuestro país. Un proceso de búsqueda indiscutiblemente sin precedentes, en buscar a 136.010 desaparecidos. Es un reto no menor, que desde que nació la idea se ha tenido todo el cuidado, todo el respeto, toda la ética, porque no sea una revista académica, meramente académica, sino que esté cargada de humanidad, porque finalmente la búsqueda humanitaria y extrajudicial así lo exige. Entonces, no sea solo un público a veces tan selecto y tan privilegiado como el estudiantil, los académicos, los investigadores, sino de que pueda llegar a muchas y a muchos lugares, a muchas audiencias, para transmitir de distintas formas ese mensaje de la búsqueda. El nombre Fractales no es casual. Es una metáfora de la búsqueda, un rompecabezas donde cada pieza, por pequeña que sea, contiene una versión del todo. Juan Diego Castro, director del proyecto, habló en el lanzamiento de la revista sobre esta diversidad de contenidos. Y definimos que teníamos que traer un producto único que recogiera como ese ADN de la unidad de búsqueda, y precisamente el próximo panel va a ser sobre ADN, entonces creo que es muy al lugar eso, y vamos a ver que se tiene que recoger para esto una diversidad de perspectivas desde el ámbito forense, jurídico, sociológico, artístico, con el cual podamos divulgar estos conocimientos. Queríamos que eso también fuera como un puente entre lo técnico de la labor de la búsqueda con la sociedad, para enamorar a la gente también de la sociedad en la búsqueda. Es que necesitamos más manos para ella. Las instituciones aliadas como Medicina Legal que estuvieron presentes en el lanzamiento de la revista Fractales resaltan el valor de este ejercicio. Carlos Antonio Murillo, subdirector de Servicio Forense, manifestó en su intervención sobre el peligro del olvido. Una gran herramienta en la construcción de la memoria, en la memoria de la violencia en Colombia, en la memoria de los desaparecidos, pero sobre todo en la memoria de esas víctimas que estamos buscando. Pero sobre todo va a ser una publicación que no va a permitir el olvido, que va a abrir un espacio de diálogo, un espacio de saberes técnicos, de saberes científicos, pero también de esos saberes humanitarios, de esos saberes que tienen cada uno de las buscadoras y buscadores en el país y que nos enseñan todos los días. La revista integra la sensibilidad artística para narrar el dolor. Un ejemplo es el grupo Esperanza y Paz de Tumaco, de la Asociación de Familiares Desaparecidos del Pacífico Colombiano. Así lo contaron en el lanzamiento de la revista Margarita Granja y Tatiana Portocarrero. Por medio del canto es que nosotros como buscadoras nos olvidamos casi de todo lo que hemos sufrido, de lo que hemos pasado, de nuestros hijos que nos han desaparecido. Y por medio de este canto ancestral que tenemos de nuestros mayores, es que nos recordamos mucho de nuestros seres queridos. Ese es algo tradicional que nunca podemos olvidarlo. Para nosotros es muy importante esta publicación porque nosotros desde nuestro dolor empezamos a cantar
y a complementar o a descifrar nuestro dolor en el canto. Desde hace mucho rato venimos tejiendo nuestras historias, bordando y cantándolas. Pregunto, vuelvo y pregunto, y le vuelvo a preguntar. ¿Hasta cuándo reuniones? ¿Cuándo los van a entregar? ¿Hasta cuándo reuniones? ¿Cuándo los van a entregar? Desde la diversidad de nuestras culturas y la fuerza de cada acento, las voces se encuentran para contar sus historias. Y así Colombia Viva se teje en red. Y damos paso a nuestros compañeros de las emisoras comunitarias en el desarrollo de la agenda regional de nuestro informativo Colombia Viva. Adelante. Las regiones tienen voz propia y hoy la red del Meta la comparte con todo el país. Esta es la cápsula regional del informativo Colombia Viva. Hoy ponemos la mirada en la búsqueda de personas desaparecidas, una verdad que sana y acompaña a las víctimas. Historias, voces y perspectivas para comprender su impacto en las comunidades. La red del Meta nos conecta. Hola, es un placer saludarlos desde la ciudad de Villavicencio, capital de los Llanos Orientales. Desde esta extensa zona conformada por 7 departamentos, Yolanda Plaza Sagredo y Luis Fernando Lengua Hernández, continuaremos con más información para el espacio radial Colombia Viva. Yolanda, bienvenida. Cuéntanos del tema que estaremos desarrollando en los próximos minutos. Muchas gracias, Luis Fernando. Permítame unirme al saludo que le ofrecemos a todos los oyentes que nos sintonizan en las diferentes regiones del territorio nacional. El tema que vamos a desarrollar tiene que ver con los efectos del conflicto armado en Colombia, particularmente en el Meta y los otros departamentos que conforman la Orinoquia colombiana. La guerra que por espacio de 6 décadas marcó la historia de nuestro país dejó una serie de consecuencias que conllevaron a la ruptura del tejido social en las regiones, a las masacres, a las muertes selectivas, a los desplazamientos, a los despojos de tierras, al secuestro, a la extorsión, a la ausencia del Estado y a otros fenómenos que alteraron la estructura interna de la nación. Quizás el capítulo más doloroso del conflicto armado en Colombia está relacionado con la pérdida de vidas entre combatientes y la muerte de personas inocentes. Pero en medio de esta dolorosa circunstancia violenta surgió el fenómeno relacionado con la desaparición de personas catalogado como un grave crimen y violación a los derechos humanos. De acuerdo con la información revelada por las autoridades, el conflicto armado en Colombia reporta más de 136,000 personas desaparecidas, una cifra que magnifica la crueldad de la guerra que, aunque ha disminuido su intensidad, sigue aumentando este número, al igual que las denuncias de seres humanos en esa condición. La desaparición de personas fue analizado como un tema trascendental en el marco de las negociaciones de La Habana entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC. Allí se presentó una delegación de personas que buscaban sus familiares desaparecidos para exigir que este fuera un proceso puntual para la búsqueda en el marco de los acuerdos. Las partes coincidieron en la urgente necesidad de indagar por la suerte de quienes desaparecieron en medio del conflicto y se dio paso a la creación de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la cual hace parte del Sistema Integral de Paz, también constituido por la Justicia Especial de Paz, JEP, y la Comisión de la Verdad. Por su naturaleza, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas es única en el mundo. El carácter humanitario es clave en los procesos de investigación y su concepción no contempla la posibilidad de ejercer como autoridad judicial. A esta hora saludamos a la doctora Adriana Pestana, directora regional Oriente de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Bienvenida. ¿Cómo avanza el trabajo de la unidad en los Llanos Orientales
Orientales, una región fuertemente golpeada por el conflicto armado. Hola, primero que todo un saludo especial para todas las personas que nos escuchan. La unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas ha venido avanzando en el trabajo en la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas en la regional Oriente, posibilitando la recuperación de cuerpos, las entregas dignas de personas dadas por desaparecidas y otras acciones de búsqueda en los territorios de Arauca, Casanare, Meta, Guaviare, Bichada, Guainía y Baupés. ¿Cuántas solicitudes de personas desaparecidas ha recepcionado hasta el momento la unidad en los 7 departamentos de la Orinoquia? En estos 7 departamentos tenemos un universo de alrededor de 20.000 personas dadas por desaparecidas y hasta el momento hemos logrado alrededor de 8.000 solicitudes de búsqueda. Esto suena muy poco y realmente todavía tenemos un subregistro muy alto para lograr tener esta como equiparar los 20.000 personas dadas por desaparecidas y las solicitudes de búsqueda. Por eso venimos haciendo un arduo trabajo llamando a la sociedad, llamando a las personas que puedan tener un ser querido desaparecido a que se comuniquen con nosotros y nosotros le apoyamos en todo este trabajo de buscar a su ser querido. ¿Cuáles son los obstáculos más frecuentes que ha tenido que afrontar para cumplir con el propósito de la unidad? Esta región tiene altas complicaciones. Una de ellas, la principal, es su gran extensión de tierra, donde estos 7 departamentos que conforman Llanos Orientales casi que es la mitad del país. Por otro lado, la complicación de las vías, la falta de acceso que nos implica transportes de todo tipo, canoa, bestias, transporte público, transporte terrestre y además por vías que no están en muchos casos pavimentadas. También tenemos problemas de comunicación y no hay que olvidar el tema del orden público que hoy por hoy pues sigue siendo un problema en el país. ¿Qué metodologías implementa la unidad para lograr resultados teniendo en cuenta que en algunas regiones aún permanecen los sectores armados? La unidad inicia por un mandato de neutralidad total a través de sus 3 pilares. La confidencialidad, es decir, que a nosotros puede llegar incluso la persona que cometió el hecho y nosotros no damos esa información es usada únicamente para encontrar a la persona por desaparecida. La extrajudicialidad, es decir, que no buscamos responsables, no nos interesa establecer quién hizo qué, cómo ni por qué y que buscamos sin distinción, somos muy humanitarios y desde ese orden creamos estrategias que nos permitan el acercamiento a las comunidades y a la sociedad e incluso a los propios actores. En este momento estamos llevando a cabo una estrategia que le llamamos empatía para la búsqueda y es donde a través de distintos canales hacemos llamado a la sociedad a que nos ayuden a encontrar a las personas dadas por desaparecidas. Doctora Pestana, ¿la unidad indaga solamente por personas desaparecidas durante el conflicto armado o existe la posibilidad que investigue otros tipos de desapariciones? No, la unidad de búsqueda, dado que nació en el marco del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC el 1 de diciembre de 2016, las personas que busca son desaparecidas en el marco del conflicto armado y son del 1 de diciembre de 2016 hacia atrás. Históricamente, Arauca, Casanare, Guaviare, Guainía, Baupés y Bichada han vivido la intensidad de la guerra, pero es el departamento del Meta el que más suma casos de personas desaparecidas a nivel nacional después de Antioquia. Doctora Diana Lucía Aladino, coordinadora de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas en el Meta, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué han podido indagar sobre la desaparición de personas en los 4 municipios del Meta que hicieron parte de la zona de distensión? Cordial saludo a todas las personas que nos escuchan. Respecto de los 4 municipios, La Macarena, Uribe, Mesetas y Vista Hermosa, que hacen parte del Plan Regional de Búsqueda Duda Guayabero, porque pues hay que decir que los planes regionales de búsqueda obedecen a que el conflicto armado se dio de distintas maneras a lo largo de todo el territorio. La territorial Meta tiene un universo de más de 11.000 personas desaparecidas, ubicándonos en el segundo lugar a nivel nacional. Respecto de estos 4 municipios, tenemos un universo de 3.272 personas desaparecidas y avanzamos en el registro de solicitudes de búsqueda que el día de hoy supera las 1.400 solicitudes. Lo que estamos haciendo es avanzar con las investigaciones humanitarias y extrajudiciales para dar con el paradero de estas personas y poder contribuir con aliviar el dolor al sufrimiento de estas personas y familias buscadoras. ¿Quiénes han sido los mayores victimarios de desapariciones forzadas en el Meta? ¿La guerrilla, los grupos paramilitares o las fuerzas del Estado? Muy importante esta pregunta, nos permite aclararle a las personas que nos escuchan que la unidad de búsqueda, desde su mandato, que tiene un carácter humanitario, confidencial, extrajudicial y
neutral, lo que significa que no buscamos atribuir responsabilidades de ningún tipo a ningún actor. Nuestro propósito, nuestro objetivo principal desde la misionalidad es liderar la búsqueda de las personas desaparecidas en el marco del conflicto armado, independientemente de en qué circunstancias se haya dado esta desaparición. Buscamos, como lo dije hace un momento, contribuir a aliviar el sufrimiento de las familias buscadoras. Las ejecuciones extrajudiciales o los denominados falsos positivos, ¿qué tanta incidencia tuvieron en el Meta desde el punto de vista de las desapariciones? La unidad de búsqueda adelanta varias líneas de investigación y esta claramente es una de ellas. Es muy importante para nosotros poder dar respuestas a todas las familias, a todas las organizaciones de la sociedad civil, a la comunidad en general, a los líderes sociales que constantemente están solicitando avances y respuesta frente a los avances en el proceso de búsqueda. La unidad de búsqueda es una autoridad en la materia de búsqueda, independientemente, vuelvo y digo, de lo que estemos haciendo en una línea de investigación u otra, los esfuerzos, las alianzas, las uniones, el trabajo en territorio, del despliegue van orientados al propósito principal de encontrar a las personas desaparecidas. Iremos dando, obviamente, a cada una de las organizaciones a través de mesas técnicas, a través de estos medios como el que nos permiten el día de hoy, información respecto de los avances que vamos teniendo en esta materia. La labor de la unidad ha podido establecer el nivel de reclutamiento de niños y jóvenes declarados como desaparecidos en esta región del país. A la fecha, enero del 2025, tenemos un universo de 17.796 personas que corresponden a niños, niñas y adolescentes que han sido desaparecidos en el marco del conflicto armado. A enero del 2026 tenemos un registro de solicitudes de búsqueda que supera las 3.200. Estas solicitudes de búsqueda obviamente se van documentando a partir de los aportes de la comunidad, de las distintas organizaciones, de aportantes tanto de firmantes, exmilitares y todas las personas que tengan algún dato en territorio, y hemos podido impulsar estos procesos de búsqueda a partir de los diferentes planes regionales con los que contamos en la territorial Meta. A nivel nacional, valga decir que en Colombia la desaparición de los niños, niñas y adolescentes es un tema que es vigente, es un tema que no se ha cerrado, se sigue documentando. A diarios nos llegan solicitudes de búsqueda en distintas partes del territorio a partir del despliegue que realizan los profesionales y vamos documentando estos casos. Es así como pues al día de hoy, vuelvo y digo, estamos en el segundo lugar en solicitudes de búsqueda y en universo a nivel nacional de personas de desaparición. Doctora Ladino, ¿cuántas fosas comunes y cuántos sitios de interés forense se han logrado ubicar en el departamento desde el momento en que la unidad inició sus labores en el Meta? En el departamento del Meta, esta territorial que hace parte de la regional Oriente ha logrado mapear más de 1.000 sitios de interés forense. Es importante aclarar a las personas que nos escuchan que esto incluye tanto lugares de interés forense o con potencial en cementerios como en campo abierto, es decir, predios, fincas o cualquier otro lugar distinto a un cementerio. Y pues la unidad de búsqueda territorial Meta este año, precisamente como a manera de ejemplo, para que conozcan, tuvo uno de los hallazgos más importantes, que fue que en un solo lugar, en una sola fosa, pudo recuperar 11 cuerpos, lo cual es muy importante porque pues son hallazgos que permiten darle esa esperanza a las familias que aún están esperando respuesta de sus seres queridos desaparecidos, y pues estamos en el proceso de impulso de la identificación de estos cuerpos. Los llanos orientales se caracterizan por tener una fauna y flora inigualables. Doctora Pestana, ¿cómo ha sido la relación de los funcionarios de la unidad con los entornos naturales en donde deben adelantar las labores de búsqueda? Mira, el equipo de la unidad de búsqueda es un equipo interdisciplinario que incluso incluye geógrafos, geógrafas que nos permitan analizar el paisaje antes de llegar al territorio, para llegar de manera más precisa y que en el marco de nuestro mandato humanitario, que nos obliga a garantizar que dejemos el territorio como lo encontramos, podamos generar un plan que nos permita hacer eso, dejar el territorio como lo encontramos. La unidad de búsqueda de personas desaparecidas cuenta con un equipo interdisciplinario en el que trabajan de manera coordinada antropólogos, topógrafos, criminalistas, geógrafos y asistentes forenses. Estos profesionales desarrollan labores de campo que demandan una investigación humanitaria para ubicar los posibles sitios de interés forense y garantizar la recuperación de cuerpos. Doctor Juan Camilo Patiño,
antropólogo de la Unidad Regional Oriente. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cuáles son los aspectos que deben coordinarse con otras disciplinas para lograr la identificación de cuerpos? Buenas a todos los oyentes. Bueno, es una pregunta muy interesante porque para la identificación de cuerpos confluyen muchas disciplinas: la medicina, la odontología, la antropología, la criminalística y la genética. Digamos, son todos aspectos que se deben tener en cuenta para el análisis forense de cara a la identificación de los cuerpos, teniendo en cuenta sobre todo que pues acá en Colombia son válidos 3 métodos de identificación. Uno, pues la genética, el segundo, las cartas dentales, es decir, el análisis de los dientes, y el tercero, por lofoscopia, es decir, por las huellas dactilares. Y el análisis de todo esto tiene que ser un análisis articulado entre todas las disciplinas que le mencioné anteriormente, para emitir ahí digamos, un análisis articulado de todas estas disciplinas que nos van a determinar la identidad o la posible identidad de las personas desaparecidas. Doctor Patiño, háblenos un poco del trabajo en circunstancias complejas, especialmente cuando los cuerpos son arrojados a afluentes caudalosos. La búsqueda de personas desaparecidas en cuerpos de agua es uno de los escenarios más complejos a los que nos enfrentamos, y pues sin lugar a duda los ríos, los lagos, las lagunas son sitios que nosotros denominamos como sitios de alto interés forense por las particularidades de las desapariciones en el país. Nosotros como unidad de búsqueda tenemos tecnología como unos sensores que nos permiten hacer un escaneo de las fuentes hídricas para analizar el contexto, el escenario, como se vería en la superficie de las fuentes hídricas, ¿cierto? Sin embargo, como les mencionaba hace un momento, pues sigue siendo uno de los escenarios más complejos, sobre todo si tenemos en cuenta que nosotros estamos buscando cuerpos de personas que desaparecieron antes del 1 de diciembre de 2016. ¿Esto qué implica? Que son cuerpos que ya tendrían un avanzado estado de composición, casi en reducción esquelética, y los ríos, por el cauce que tienen, por ejemplo, pues van a transportar o a mover todas las estructuras óseas que ya están desarticuladas, y esto hace que los escenarios de búsqueda sean mucho más complejos. ¿Las condiciones del suelo inciden en la conservación de los restos óseos? Sí, y es una de las dificultades a las que más nos enfrentamos también nosotros en la búsqueda de desaparecidos acá en Colombia, porque los suelos del territorio nacional son suelos extremadamente ácidos. Particularmente acá en el Meta y en toda la región de la Orinoquía, los suelos tienen un nivel de acidez bastante alto. Entonces, entre más tiempo transcurra un cuerpo en contacto con el suelo, con las características del suelo, pues va a tener una mayor degradación. Por eso nosotros nos fijamos en otros aspectos que nos pueden favorecer para que estas estructuras óseas o estos cuerpos se conserven. Por ejemplo, el uso de prendas o el uso de contenedores como ataúd, plásticos, cauchos, van a ayudar a que las estructuras óseas se conserven, porque no van a estar en contacto directo con el suelo. Y esa acidez, pues digamos que va a ser un poco absorbida por estos contenedores y van a facilitar que se preserven. Sin embargo, como mencionaba hace un momento, pues entre más tiempo pase, mayor deterioro van a tener las estructuras. ¿Y esto qué implicación tiene? Que extraer material genético de estos cuerpos va a ser mucho más complicado. Cuando los trabajos de recuperación de cuerpos se desarrollan en territorios de comunidades indígenas, ¿cambian los protocolos? Sí, digamos, una de las características humanitarias que tenemos nosotros como unidad de búsqueda es un protocolo de relacionamiento con grupos étnicos y pues obviamente con comunidades indígenas. ¿Esto qué implica? Que a la hora de ingresar a los territorios ancestrales, nosotros vamos a seguir como un poco las pautas y los lineamientos que nos indiquen los grupos étnicos, también en respeto en cuanto a su relación con el territorio. Sin embargo, nosotros cuando ya hablamos en sí de protocolos forenses, sí tenemos que seguir unos estándares nacionales e internacionales que, digamos, entramos a articular con los grupos y las comunidades étnicas basándonos en nuestros protocolos de relacionamiento. La localización del cuerpo, su recuperación y posteriormente su identificación dan paso a la fase de entrega digna a sus familiares. Este momento, en la mayoría de los casos muy doloroso, pone punto final a la incertidumbre y da paso al duelo individual,
o colectivo. La desaparición de personas como consecuencia del conflicto armado en Colombia ha dejado profundas huellas de sufrimiento y desolación. Cada historia es un capítulo que refleja los horrores de la guerra. Yolanda Barreiro es una de ellas. Su hermano y sus 2 sobrinos vivían en el municipio de El Castillo, en el departamento del Meta. Llegaron a Bogotá en condición de desplazados. Posteriormente se radicaron en Soacha y misteriosamente desaparecieron. Sí, entonces ya me confirmaron que sí eran los cadáveres. Ya Medicina Legal ya nos confirmaron que sí eran los cadáveres y ya cuando me confirman que era la entrega digna, para mí fue, mejor dicho, fue un día muy... No, es que no hay que... la alegría, la emoción de uno de mirar que sí eran ellos, que al final pues no lo entregaron vivos, pero que al final le pudimos hacer un entierro digno a ellos. No, yo le agradezco de verdad mucho a la unidad de búsqueda, a María, la investigadora de Pacho, Cundinamarca, acá los de acá de Villavicencio. En muy pocos casos, las familias denunciantes logran encontrar a sus desaparecidos con vida. Dayana Rodríguez contó con este privilegio. Este puntico acá es como un nudo, porque pues la verdad, bueno, todos los días de mi vida, cada minuto, digamos, me acordaba de ello y yo sentía como ese nudo en la garganta que muchas veces no me dejaba pasar un bocado de comida, aún muchas veces iba a tomar un vaso de agua y sentía que no me bajaba de la misma tristeza. Y acá pues eso sí ha sido muy duro, el corazoncito, porque pues muy adolorido, muy triste. O sea, a veces yo sentía pulsonazos, chuzadas de la misma tristeza, angustia, de saber de que nunca más en mi vida los iba a volver a ver. Y pues ahorita lo siento de alegría, de saber que los voy a compartir con ellos, los voy a poder abrazar. Los familiares de personas desaparecidas coinciden al afirmar que los procesos de búsqueda ayudan a sanar. Yadira Rodríguez Cruz, de la Asociación de Mujeres Buscadoras Asomo, Dejando Huellas. Estos procesos de búsqueda nos ayudan a sanar, pero también a perdonar. Pues la desaparición forzada, aparte de ser un delito de lesa humanidad, yo también lo llamo como un cáncer que poco a poco va acabando con familias enteras. Tanto así que hasta la muerte de aquellas madres que empezaron con aquella búsqueda, pero que tristemente la muerte no les permitió seguir en esta gran lucha, que es la búsqueda infinita de nuestros familiares desaparecidos. Oyentes del programa Colombia Viva, llegamos al final de la información que originamos desde la ciudad de Villavicencio. Antes de despedirnos, hacemos un meritorio reconocimiento a la unidad de búsqueda de personas desaparecidas en los Llanos Orientales. Su labor humanitaria está contribuyendo a sanar heridas y a dignificar a las comunidades que habitan en los territorios fuertemente afectados por la violencia. Finaliza el informativo Colombia Viva, el espacio que une las voces del territorio con la actualidad nacional y resalta las historias que construyen país. Este programa es posible gracias al apoyo del Ministerio TIC, una producción del Canal 13 en el marco del proyecto Medios en Red y la Red Nacional de Radio Comunitaria. Gracias por acompañarnos. Nos encontramos en la próxima emisión.